Bienvenidos a la charla tutorial Estructuras de control. Continuando con nuestro video número 3, en esta ocasión vamos a hablar de las estructuras de control repetitivo o ciclos. En muchas ocasiones, la forma más apropiada de expresar un algoritmo consiste en la repetición de una misma instrucción de forma controlada, una cantidad finita de veces cada vez que se corre el programa. Un ejemplo de esto es cuando en un cajero electrónico se solicita al usuario una contraseña que luego de 3 intentos, si no es la correcta, pues bloquea al usuario. Estas estructuras que permiten realizar operaciones se conocen con el nombre de repetitivas o iterativas. Una definición correcta sería el tipo de secuencia que se repite un número determinado de veces dentro de un programa. Este tipo se denomina repetitiva o bucle. Iteración hace referencia a cada una de las repeticiones dentro del ciclo. Podemos explicarlo de una forma más clara con el siguiente ejemplo, en donde se desea sumar una lista de números que ingresa desde el teclado de un usuario. Ejemplo, edades de los alumnos de una clase. Si elaboro el algoritmo, tendría la siguiente forma. Ejemplo, voy a guardar ese resultado en una variable suma que inicialmente va a tener un valor de 0. Leo el primer valor, lo voy almacenando en la medida que lo voy leyendo, leo el siguiente número correspondiente a la edad del otro estudiante y en la siguiente instrucción se lo acumulo o lo sumo a la anterior o el anterior valor que tenía, y así sucesivamente hasta finalizar. Si no se utiliza una instrucción de repetición, pues deberíamos escribir estas instrucciones tantas veces como alumnos tendríamos, 10, 100 o hasta 1000 veces. Evidente que no es lo más óptimo, porque el número de instrucciones pues se repiten demasiadas veces según el número de datos de entrada. Entonces las cuestiones importantes cuando se utilizan estructuras de este tipo son: ¿qué contiene el ciclo o el bucle y cuántas veces se debe repetir? Las instrucciones repetitivas se diferencian en la forma en que se produce la condición de fin o de finalización y deberá utilizarse aquella más apropiada al problema particular de que se trate. Ya vamos a ver adelante algunos tipos de instrucciones repetitivas. La primera de ellas es la estructura para, o llamada for en inglés. Con este ejemplo podemos entenderla un poco mejor. Un programa que muestre en pantalla los números pares comprendidos entre 1 y 99. Yo escribiría el primer número, el segundo, etcétera, hasta el 98.
con la estructura para, si no utilizáramos repetitivas, pues sería un poco dispendioso, pero cuando conocemos exactamente la cantidad de veces que es necesario repetir la instrucción, este tipo de estructura es mucho más adecuada. En este caso podríamos decirle que para acá, desde 1 hasta 49, escriba el valor de la variable k por 2, y cada vez que él incremente en 1 la variable, pues va a permitir escribir el resultado de la multiplicación. Otra opción sería, para ir desde 2 hasta 98 con incremento de 2, escribir el valor de i. Esta sería una opción mucho más adecuada para nuestro problema. Entonces veamos la estructura general de la instrucción para. Vemos que los nombres de las palabras que están en color son valores que vamos a explicar. Para nombre de la variable, desde un valor inicial hasta un valor final, con incremento determinado, ejecute un grupo de instrucciones dentro de esa estructura. Veamos, donde variable hace referencia a una variable de tipo que puede ser numérico, en particular entero, cuyos valores se irán modificando dentro del grupo de instrucciones, dentro de la estructura. Normalmente en este tipo de estructura se utiliza la variable i, que hace referencia a índice, index en inglés. Cuando se manejan estructuras anidadas, pues se puede utilizar otras adicionales como jk y r. La variable inicial o el valor inicial hace referencia a ese primer valor que toma la variable en la primera repetición. Final hace referencia hasta ese límite que va a tomar en la última repetición. E incremento es en los valores en los cuales se incrementa la variable, que si es omitido ese valor, pues él lo tomará como 1. También se puede utilizar como con valores negativos o decrementos. En algunos casos no se conoce de antemano la cantidad de veces que será necesario repetir un conjunto de instrucciones. Para solucionarlo es conveniente utilizar otro tipo de estructuras. Ellas son el mientras y el hasta. Esta estructura mientras, llamada while, lo que hace es controlar que, de acuerdo a si una condición es verdadera, pues se va a repetir hasta que dentro del grupo de instrucciones va a convertirla en falsa y terminará la ejecución. La estructura repetir hasta, la diferencia es que siempre por lo menos la condición está al final de la instrucción y por lo menos se ejecutará una vez el grupo de instrucciones. En este ejemplo podemos observar que si deseamos calcular el precio de una llamada telefónica a partir de un número de minutos ingresados por un operador, y que la operación debe repetirse una cantidad de veces, pues como no sabemos el número de veces inicialmente que se repite el ciclo,
pues necesitaremos usar la instrucción mientras o la instrucción hasta. La instrucción para no sería apropiada porque no sabemos hasta dónde se repetiría el ciclo. Veamos, primero leemos el número de minutos, calculamos el precio, escribimos el precio, leemos minutos y hasta que los minutos sean menores o iguales a 0, pues él repetiría ese ciclo. La estructura mientras tiene la siguiente forma. Mientras que se cumpla una condición, ejecutará un grupo de instrucciones pero dentro de ese grupo de instrucciones debe haber una que haga que la condición se modifique para que pueda finalizar. La estructura hasta tomará la siguiente forma: hacer grupo de instrucciones hasta que la condición sea verdadera. Noten ustedes que la condición para esta instrucción va al final, mientras que en la estructura anterior la condición va al comienzo. Entonces, dependiendo de si queremos que ejecute primero la acción y después evalúe si continúa o no, vamos a utilizar una u otra. Muchos casos podemos utilizar algunas instrucciones dentro de un ciclo para interrumpir nuestro grupo de instrucciones. Estas instrucciones se llaman terminaciones anormales, que las podemos escribir como unas sentencias adicionales. Una de ellas es la sentencia break o interrumpir, que lo que hace es saltar desde el grupo de instrucciones que hace parte de la repetitiva hasta el final de ella. En el ejemplo, si el número es menor o igual a 0, fíjense ustedes que está la instrucción interrumpir. Si eso es verdad, pues saltaría inmediatamente fuera del ciclo, es decir, después de la instrucción hasta. Otra instrucción muy utilizada es la instrucción continuar, continue en inglés. Para este tipo, lo que hacemos es que si se cumple una condición, entonces él va a continuar con la ejecución del ciclo sin ejecutar las siguientes instrucciones que están después de ella. En el ejemplo vemos que si el valor de i módulo 4 es igual a 0, entonces él continuaría incrementando el valor de i sin escribirla o sin imprimir su valor. Por ejemplo, cuando es múltiplo de 4, no escribe su valor en pantalla y simplemente saltaría al siguiente valor que tomaría la variable. En un algoritmo puede existir, y es muy frecuente que existan dos o más bucles dependiendo de la forma en que estén dispuestos. Es lo que se denomina bucles anidados, pero también pueden estar independientes. Decimos que los bucles están anidados cuando están dispuestos unos internamente dentro de otros, y serán independientes cuando son extremos unos con otros. Estas son las disposiciones más comunes dentro de un programa para este tipo de instrucción.
bucles independientes o ciclos independientes están claramente referenciados y los anidados están aquí referenciados. Lo que no podemos hacer es solaparlos o cruzarlos unos dentro de otros. Un ejemplo de ciclos anidados es cuando quiero elaborar un programa en donde, según el número de estudiantes, me pide un número de notas determinada y obtengo la definitiva para cada uno de esos grupos de estudiantes. Ejemplo, aquí NE es el número de estudiantes y N es el número de notas de ese grupo de estudiantes. Entonces, en el caso de este programa, pues me pide para 2 estudiantes 2 notas. Me pide la nota número 1, nota número 2, obtengo la definitiva de esos 2 primeros estudiantes, luego nota número 1 del segundo grupo de estudiantes, nota número 2 del segundo grupo de estudiantes y obtengo la nota definitiva de ese segundo grupo. Se nota claramente las estructuras repetitivas que están anidadas, una para los estudiantes y otra para las notas. Y por último, este ejemplo en el que me pide calcular un determinado número de una sumatoria de números primos. Me dice el programa cuántos números primos va a sumar, pero para poderlo sumar debo determinar si primero el número es primo o no. Entonces, un bucle o una estructura repetitiva me controla el número de primos y la más interna me va a determinar si el número es primo o no. Bien, espero que haya sido de utilidad esta charla. Es simplemente como para identificar las estructuras más importantes dentro de la programación estructurada y continuar con aclarar las dudas y continuar con nuestra formación en programación. Gracias por su atención. Hasta pronto.